Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto poder saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de compartirles otro fascinante video tutorial que, dicho sea de paso, lleva como título los dos movimientos paralelos en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que generalmente hacían los dirigentes de la Iglesia Visible en los días del Antiguo Testamento. Y la base bíblica está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, que dicen así: Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Quiero que notemos lo que dice el versículo 30. Y reinó Acab sobre Israel 22 años. Luego el texto agrega: y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Esto significa que todos los dirigentes de la Iglesia Visible establecida por Dios que reinaron antes de Acab hicieron lo malo, fueron perversos, promovieron la corrupción. No obstante, Acab hizo lo malo y fue más perverso, más corrupto y más rebelde que todos los que reinaron antes de él, tanto así que el texto 17 agrega que cuando Acab vio a Elías, el siervo de Jehová, el profeta del Dios Altísimo, Acab le dijo a Elías: ¿Eres tú el que turbas a Israel? En otras palabras, lo que hacían los dirigentes de la Iglesia Visible establecida por Dios en los días del Antiguo Testamento era dedicarse a hacer lo malo, era dedicarse a promover la corrupción y era dedicarse a perseguir y a denigrar a los verdaderos siervos de Jehová. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver qué hacía Jehová con sus siervos los profetas después de levantarlos para protestar en contra de la corrupción de la Iglesia Visible. Y la base bíblica está en Lucas 4, versículos 25 al 26, que dicen así: Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Luego el texto 26 agrega: pero a ninguna de ellas, es decir, a ninguna de las viudas que había en Israel, fue enviado el siervo de Jehová,
fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que lo que hacía Jehová con sus siervos los profetas, después de levantarlos para protestar en contra de la corrupción de la iglesia visible, es que Jehová los mantenía afuera de la iglesia visible en un movimiento paralelo. Porque como los dirigentes de la iglesia visible promovían y denigraban a los verdaderos siervos de Jehová, los tildaban de turbadores, los tildaban de disidentes, los tildaban de problemáticos, los tildaban de separatistas, los tildaban de alarmistas, los tildaban de estar en contra de la iglesia visible, al punto que todos en la iglesia visible estaban en contra de los siervos de Jehová. Aún las viudas en Israel estaban envenenadas y prejuiciadas. Entonces Jehová mantenía afuera, mantenía lejos de la iglesia visible a sus verdaderos siervos en un movimiento paralelo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver de qué manera queda comprobado que los de la iglesia visible siempre persiguen a los del movimiento paralelo de afuera, y la base bíblica está en Lucas 4, versículo 16 y Lucas 4, versículos 28 al 29, que dicen así: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. En el versículo 16 encontramos lo siguiente: Vino a Nazaret, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Luego, en el mismo capítulo 4, pero el versículo 28 dice así: Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Es decir, que ese día de reposo, cuando Cristo estuvo en la sinagoga, congregándose con los miembros de la iglesia visible, les enseñó que ningún profeta es aceptado en su propia tierra por la iglesia visible. Y Cristo ilustró su enseñanza diciendo que de igual manera, en los días del profeta Elías, habían muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas lo envió Jehová, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y además de eso, Cristo también mencionó que habían muchos leprosos en los días del profeta Eliseo, pero que ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y entonces, así como no aceptaron al profeta Elías, como no aceptaron al profeta Eliseo, ahora que Cristo estaba en la iglesia visible en el día de reposo, tampoco lo estaban aceptando, porque ningún profeta es acepto en su propia tierra ni en su propia iglesia visible. Y obviamente, cuando los miembros de la iglesia visible
entendieron la enseñanza de Cristo, el texto dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga, en el día de reposo, se llenaron de ira en la misma iglesia visible, establecida por Dios, y levantándose le echaron fuera de la sinagoga, fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarle. Por lo tanto, podemos concluir que la iglesia visible establecida por Dios siempre persigue a los del movimiento paralelo que están afuera, porque lo hicieron con el profeta Elías en el Antiguo Testamento, con todos los demás profetas, y aún lo hicieron con Jesús. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 4, donde queremos ver cuál era la iglesia visible de Cristo en el Nuevo Testamento, específicamente en la época de la Edad Media, y la base bíblica está en Apocalipsis 2, versículos 18 y 20, que dicen así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero que miremos lo que dice el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Luego el versículo 20 agrega: esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la iglesia visible de Cristo en el Nuevo Testamento, específicamente en la época de la Edad Media, es la iglesia visible de Tiatira. Es la iglesia visible apostólica, católica y romana, identificada en el texto como la ramera llamada Jezabel, que se dice ser profetisa. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver qué hacía Jehová con sus siervos los reformadores después de levantarlos para protestar en contra de la corrupción de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Apocalipsis 2, versículos 24 y 20, que dicen así: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Pero a vosotros, mis siervos, y esa es una referencia a los siervos de Dios, a los reformadores que Dios levantó en la Edad Media para protestar en contra de la corrupción de la iglesia visible, apostólica, católica y romana, que era la iglesia visible de Cristo en aquella generación.
a vosotros mis siervos y a los demás, refiriéndose a los valdenses y a todos los demás que creyeron el mensaje de la verdad presente que proclamaban los reformadores, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, que están en el periodo de la Iglesia Apostólica, Católica y Romana, que es la Iglesia visible de Cristo Jesús, a cuantos no tienen esa doctrina, a cuantos no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, porque han decidido creer el mensaje de la verdad presente, yo os digo, no os impondré otra carga, porque suficiente carga tienen con tener que protestar en contra de la corrupción de la iglesia visible, en contra de la falsedad de las doctrinas de la iglesia visible de Cristo que está en apostasía. Por lo tanto, podemos concluir que lo que hacía Jehová con sus siervos los reformadores era mantenerlos fuera en un movimiento paralelo, porque eran rechazados y perseguidos por la iglesia visible. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver cuál es un detalle crucial que debemos de considerar si queremos entender correctamente la iglesia visible de Cristo en Tiatira. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 11 y Apocalipsis 6, versículo 7, que dicen así, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Quiero invitarle a que enumeremos juntos las 7 iglesias que aparecen en el texto 11, donde la primera es Éfeso, la segunda Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira. Repito que la cuarta iglesia es Tiatira, la quinta es Sardis, la sexta es Filadelfia y la séptima es Laodicea. Luego el versículo 7 agrega, cuando abrió el cuarto sello. Es decir, que el detalle crucial que debemos de considerar si queremos entender correctamente la iglesia visible de Cristo en Tiatira, que es la iglesia visible de Cristo apostólica, católica y romana, es que la cuarta iglesia es equivalente al cuarto sello. Es decir, Tiatira es equivalente al caballo amarillo, porque cuando hablamos de la cuarta iglesia en el orden, es lo mismo que hablar del cuarto sello en el orden. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué le sucedió a los reformadores siervos de Jehová como consecuencia de sus protestas en contra de la corrupción de la iglesia visible. Y la base bíblica está en Apocalipsis 6, versículos 7 al 8, que dicen así, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. Cuando abrió el cuarto sello, esta es una referencia a la cuarta iglesia del Apocalipsis. Luego el texto agrega: miré y he aquí un caballo amarillo. Y esta es una referencia a la iglesia de Tiatira, que es la cuarta en el orden, y hablar del cuarto sello o hablar del caballo amarillo es lo mismo que hablar de la iglesia de Tiatira. Luego el texto agrega que el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, porque cada vez que mataban, entonces sepultaban. Tanto así que el texto menciona que mataban con espada, mataban con hambre, mataban con mortandad y mataban con las fieras de la tierra. Y esto nos lleva a entender que lo que sucedió con los reformadores, siervos de Jehová, como consecuencia de sus protestas en contra de la corrupción de la iglesia visible de Cristo, que era la iglesia apostólica, católica y romana, es que sufrieron persecución y fueron martirizados sin asco ni misericordia, tanto los reformadores como los seguidores de los reformadores. De hecho, la historia universal confirma que en ese periodo de Tiatira fueron martirizados más de 50 millones de protestantes. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 8, donde queremos ver cuál es el movimiento paralelo de adentro o la iglesia visible de Cristo, pero en el tiempo del fin. Y la base bíblica está en Apocalipsis 1, versículo 11 y Apocalipsis 3, versículo 14, que dicen así, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. En el versículo 11 encontramos lo siguiente: las 7 iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última en el orden, la séptima en la lista, que es Laodicea. Luego el texto 14 agrega: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, porque sin lugar a dudas el movimiento paralelo de adentro o la iglesia visible de Cristo en el tiempo del fin es la iglesia de Laodicea, es el Israel moderno, es la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver
¿cuál es un principio indispensable para interpretar de forma adecuada lo que Dios y el diablo harán en la última etapa de las 7 iglesias? Y la base bíblica está en Eclesiastés 1, versículo 9, que dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Quiero que miremos lo que dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es decir, que lo mismo que fue en los días del Antiguo Testamento, cuando Dios levantó profetas en un movimiento de afuera paralelo a la iglesia visible de Israel para protestar, para denunciar y para amonestar a la iglesia visible. Lo mismo que fue en aquel entonces es lo mismo que será. De igual manera, lo que fue en los días del Nuevo Testamento, específicamente en la época de la Edad Media, cuando Dios levantó a sus siervos los reformadores, a Lutero, a Wycliffe, a Hus, a Jerónimo, a Zwinglio, a Calvino y a todos los siervos reformadores para protestar, para denunciar y para amonestar a la iglesia visible de Cristo, que era la iglesia apostólica, católica y romana, y los mantuvo en un movimiento paralelo afuera porque fueron rechazados por la iglesia visible. Lo mismo que fue en la Edad Media es lo mismo que será, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10. Donde queremos ver qué es lo que debe de existir en el tiempo del fin, corriendo de forma paralela a la iglesia visible de la Odisea. Y la base bíblica está en Malaquías 4, versículo 5, que dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: Yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Es decir, que lo que debe de existir en el tiempo del fin, corriendo de forma paralela a la iglesia visible de la Odisea, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, a la iglesia remanente, al Israel de Dios del tiempo del fin, tienen que existir hombres levantados por Dios en un movimiento paralelo afuera de la iglesia visible, denunciando, protestando y amonestando con la totalidad de la verdad presente, rechazados por la iglesia visible y perseguidos para destruirlos. Porque así como en el Antiguo Testamento Dios tenía dos movimientos paralelos, de igual manera en el Nuevo Testamento Dios mantuvo los dos movimientos paralelos en el tiempo del fin. Tenemos que ser consecuentes y reconocer que Dios tendrá dos movimientos paralelos. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no?
Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que generalmente los dirigentes de la Iglesia visible del Antiguo Testamento hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Vimos también que Jehová levantaba profetas para protestar contra la corrupción de la iglesia visible y los mantenía afuera en un movimiento paralelo. Por otro lado, nosotros vimos que los de la iglesia visible siempre han perseguido a los de la iglesia verdadera que Dios mantiene afuera en el movimiento paralelo. De hecho, nosotros vimos que en el Nuevo Testamento, específicamente en la Edad Media, la iglesia visible de Cristo era la iglesia de Tiatira, que es la iglesia apostólica, católica y romana. Por otro lado, nosotros vimos que Jehová levantaba a sus siervos los reformadores para protestar contra la iglesia visible en Tiatira y los mantenía afuera porque eran rechazados y eran perseguidos. Además de eso, nosotros vimos que la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira, es equivalente al cuarto sello del caballo amarillo. Vimos también que los reformadores y sus seguidores fueron martirizados sin asco y sin misericordia porque protestaron en contra de las corrupciones de la iglesia visible de Cristo en la Edad Media, que era la iglesia apostólica, católica y romana. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que la iglesia visible de Cristo en el tiempo del fin es la iglesia de Laodicea, y que el principio fundamental para entender correctamente cómo trabaja Dios y cómo trabaja el diablo en la etapa de la Odisea es estudiando los periodos de las iglesias anteriores y estudiando el Israel del Antiguo Testamento, porque lo mismo que fue es lo mismo que será. Y lo último que estudiamos fue que si vamos a ser consecuentes con las profecías bíblicas, tiene que existir un movimiento paralelo que esté afuera de la iglesia visible de la Odisea, siendo perseguida, siendo rechazada, porque denuncian, porque protestan y porque amonestan a la iglesia visible por todas sus corrupciones. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Excelente. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que aprendamos estas grandes lecciones que Dios nos ha dejado en su palabra sobre los dos movimientos paralelos para que no seamos engañados. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.